hermanos y amigos, una vez más, me da gusto estar con ustedes en esta hora y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, el libro de los jueces. La vez anterior nos quedamos hablando de los primeros versículos del capítulo 10. En esos versículos veíamos sobre la vida de estos jueces que Dios escogió, llamó para rescatar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que era Tola, uno de ellos, el otro Jair, que Tola gobernó durante 23 años y Jair durante 22 años? Aprendimos de liderazgo, aprendimos de que podemos heredar o el legado que podemos dejar a nuestros hijos. Lo otro era, aprendimos sobre influencia, aprendimos sobre cómo administrar los recursos y especialmente a permanecer en Dios. Todo esto va a ser posible si tan solamente aprendemos a permanecer en Dios. Y vamos a continuar el versículo 6 del capítulo 10 de Jueces. Si ustedes que están en casa pueden seguirme allí en la lectura. Jueces capítulo 10, el verso 6. Y dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. ¿Se da usted cuenta la tendencia que tenemos los seres humanos? ¿Se da usted cuenta de nuestra decisión muy rápido de escoger lo malo? Siempre tendemos a elegir el mal. Siempre tendemos a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Esa es nuestra naturaleza humana, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Tendemos a escoger lo malo. Y vemos aquí que los hijos de Israel se rebelaron contra Dios. ¿Qué hicieron? Adoptaron, miren, a 7 dioses. Aquí hay una lista de los dioses a quienes ellos escogieron. Dioses inexistentes, dioses que no tenían ningún poder. Idolatría en una apogeo de idolatría que el pueblo de Israel cayó. ¿Sabe qué? Cuando uno decide adoptar una religión, es muy fácil adoptar muchas otras. Cualquier persona puede inventar una religión y pues muy rápidamente se le pueden unir muchas, cuando no está firme su corazón en la palabra de Dios, cuando no está determinado a crecer en la verdad. Cuando adoptamos un vicio, muy rápidamente podemos caer en muchos otros. Cuando adoptamos una idea, muy rápidamente podemos adoptar a muchos otros. Es como nuestro sistema inmunológico en estos días. ¿Quiénes son los vulnerables que se nos ha dicho, hemos oído? Pues las personas que el sistema inmunológico está propenso, está débil, no tiene defensas. Personas con enfermedades crónicas están más propensos a enfermarse de esta situación que estamos viviendo. Así es nuestro corazón. Cuando nosotros adoptamos una religión, es muy fácil adoptar a muchas otras. Y uno dice, ¿por qué la gente tiende a buscar tantos dioses? Y la respuesta es muy simple, porque quieren vivir para sí mismas, porque somos egoístas. Queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Y eso nos lleva a adoptar cualquier clase de idea y nos dejamos moldear por este mundo. Con razón el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando él escribe y dice, no se dejen moldear por este mundo, no se adapten a este mundo, sino al contrario, renueven su manera de pensar. Renuévense para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad del ser humano es desagradable, es imperfecta. La única voluntad correcta es la voluntad de Dios. Y aquí dice que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Ese es el sub y baja de todo el relato del libro de los jueces. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios de una manera intencional, a sabiendas de. Le dieron la espalda a Dios. Y entonces Dios había llamado, Dios había escogido al pueblo de Israel para ser ejemplo, para ser bendición a todos ellos, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cuántos dioses ha adoptado usted últimamente? ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuáles son los vicios que le gobiernan, que le dominan? ¿Usted puede ser una bendición para los suyos? ¿Usted puede ser bendición para las personas que están en su entorno, en su trabajo,
en la escuela, en los negocios. Usted puede ser un ejemplo para ellos, puede ser de bendición. Claro que sí. Pero vea usted, en vez de ser bendición, el pueblo de Israel vino a ser, pues ahora sí que tomaron para sí, adoptaron para sí religiones en vez de ser bendición. Y vemos aquí en Jeremías, me gusta mucho el versículo que Dios da al pueblo de Israel, y es para usted y para mí también hoy día. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías capítulo 15 dice esto en el verso 19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mire qué bonito el anhelo del corazón de Dios para usted y para mí. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir esto? El deseo de Dios es restaurarle. Si usted quiere ser la boca de Dios, como dice aquí, tiene que quitar de su corazón lo malo que hay ahí. Porque dice aquí, si quitares, si entresacares lo precioso de lo vil, quitar lo que no sirve que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mentiras, odio, violencia, chismes y tantos vicios que podemos mencionar. En la Biblia, en diferentes lugares, hay lista de cosas que gobiernan al ser humano. ¿No le gustaría ayudar a otra persona? ¿No le gustaría dar un buen consejo? ¿No le gustaría que la gente vea en usted que usted es diferente? ¿No le gustaría que usted sea ser ejemplo a los demás para motivarlos, para enseñarles, para llevarlos a un feliz término? Lo único que usted, y gran decisión que usted necesita hacer es permitir que Dios cambie su vida y su corazón. Recuerde que Dios anhela y quiere usarlo para usted. La vez pasada decíamos que Dios tiene un propósito para usted. Este es el propósito. ¿Qué tiene que hacer? Sacar lo que no es correcto de su vida. Permitir que Dios gobierne su corazón. Este versículo me gusta mucho porque dice, puedes ser mi boca. Este es el desafío. Y luego dice que nosotros aprendamos a transmitir esa verdad y que ellos asimilen esa verdad y que ellos se conviertan en un ejemplo que usted puede ser a ellos y no usted a lo que ellos están haciendo. Eso es lo que dice aquí en este versículo de Jeremías, que ellos se conviertan y tomen el ejemplo tuyo y no tú al de ellos. Qué interesante este buen reto, este desafío que Dios nos está dando. Eso quiere decir que usted puede ser influencia a las demás personas, influencia a la sociedad. ¿En qué manera? En todas las áreas, política, social, pues en las artes, en la música, en los deportes. Usted puede ser ejemplo a todas las demás personas en cada una de esas áreas, que sería excelente, porque usted, cuando usted conoce la verdad de la palabra de Dios, usted va a venir a ser hombre de bien, hombre de paz, que tiene familia estable, que tiene visión, que tiene un proyecto tangible, que logra realizar, termina sus proyectos y que sale adelante aún en medio de la dificultad. No se deje moldear por la corriente de este mundo. Si Dios pide su corazón, acuérdese, el principal mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa palabra todo a mí me gusta mucho encerrarlo o subrayarlo porque es todo. Si Dios no tiene todo su corazón, muy pronto no tendrá ni siquiera una parte de ella. Con razón Dios demanda que usted le entregue a Él todo el corazón. Todo. No es una parte. ¿Qué tanto de su corazón realmente le pertenece a Dios? ¿Usted ha llegado a pensar eso? ¿Qué tanto de su corazón realmente le pertenece a Dios? Haga un análisis muy rápido. Un diagnóstico muy rápido. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo sirve a los demás? ¿En qué gasta sus recursos, su esfuerzo, su tiempo? Se va a dar cuenta muy rápido a cuántos dioses usted está sirviendo, a cuántos dioses usted ha adoptado en su corazón. Acuérdese que todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, ese puede ser nuestro Dios. Y Dios demanda de nosotros
que Él sea el Dios único a quien usted y yo podamos servir y seguir. Y luego sigue diciendo el versículo 7 de Jueces: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y fue afligido Israel en gran manera. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Me llama mucho la atención eso. ¿Y cómo no se iba a molestar Dios? ¿Cómo no se iba a enojar si lo cambiaron por 7 dioses? Le dieron la espalda a Dios. No dejaron de creer en las promesas de Dios. ¿Cómo no se iba a enojar el Señor? ¿Verdad? Imagínense, 18 años viviendo así. No sé, ¿usted se acostumbra a vivir en crisis? ¿Cuánta gente vive, no solamente 18, 20, muchos años en crisis, en situaciones en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, y dicen, bueno, ahí la voy pasando? Se acostumbran a vivir de esa manera. Pero imagínense vivir en desesperación tanto tiempo. Yo creo que no es saludable, ¿verdad? Vivir de esa manera. Ellos se rebelaron contra Dios y ellos, como consecuencia, vivieron las consecuencias de esa desobediencia. Experimentaron las consecuencias de desobedecer a Dios. Dice el versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Diciendo, ¿no han aprendido ustedes? ¿No han entendido que esas decisiones que ustedes están tomando los llevan a vivir de esta manera? ¿No han entendido ustedes de que no han visto las consecuencias? Que ustedes sufren porque quieren, en otras palabras. Ustedes han decidido así. El hecho de que ustedes me den la espalda, estas son las consecuencias que ustedes están viviendo, es lo que les dice Dios. Por eso, híjoles, yo creo que yo no quiero oír eso que Dios les dice a Israel. A mí no me gustaría que pronto Dios me diga, ya no os libraré más. El versículo 13 dice eso. Yo no quiero oír eso de Dios. Tenga cuidado. Dios quiere todo nuestro corazón, toda nuestra devoción, todo nuestro ser, todo. Él así lo demanda. Yo no sé qué haría usted si su hijo toma malas decisiones. ¿Estaría usted de acuerdo en seguir pagando las deudas, los descuidos, los errores que lo llevan por esas decisiones y esas vivencias que algún joven, algún familiar, algún hijo ha tomado? Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. ¿No han aprendido? ¿No han visto? ¿No se dan cuenta? Eso es lo que Dios les dice. Si usted y yo desobedecemos y no hacemos caso a los mandatos de Dios, sufriremos las consecuencias. Y yo no quiero oír de parte de Dios, ya no os libraré más. Es mejor hacer caso, regresemos al Señor. Tenga cuidado porque cuando nosotros nos vamos y desobedecemos, muy pronto caemos a la deriva y nos vemos expuestos a cualquier cosa en este mundo. El versículo 14 dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vean si eso que ustedes han decidido, vean si eso que ustedes dicen creer realmente los libre. Porque la verdad, hermanos y amigos, nosotros en nuestra mente hemos creado un Dios y eso es lo que creemos, es al que seguimos, es al que obedecemos, mas sin embargo no es el Dios de la Biblia. Y cuando nosotros hacemos eso, vivimos a la deriva, vivimos como nosotros pensamos y como consecuencia, pues sufrimos, porque el mundo y las cosas que nosotros humanamente decidimos hacer nos llevan a vivir a la deriva. Bueno, el versículo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día.
Y quitaron, dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y quitaron, creo que la palabra clave de este versículo es quitaron. ¿Qué tiene usted que quitar de su vida? En este tiempo que hemos vivido en cuarentena, estando aislados, quizás usted se ha dado cuenta qué cosas tiene que quitar de su vida. O cuando pase este tiempo, regresará a ser la misma persona. ¿Regresará a hacer lo mismo que rutinariamente ha hecho en toda su vida? ¿Qué cosas va a quitar de su vida? ¿Qué cosas va a cambiar de su vida? ¿Qué cosas usted se ha dado cuenta que necesita quitar y volver a Dios para honrar a Dios, para obedecer a Dios? ¿Qué cosas en su vida necesita usted quitar? ¿Verdad? Porque necesitamos aprender de la palabra de Dios. Y dice aquí, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Fíjense que cuando usted y yo nos equivocamos, pecamos, Dios se entristece. Dios se entristece. La palabra dice que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Aquí dice que Jehová, el corazón de Dios, ¿ya?, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Le duele a Dios cuando nosotros nos equivocamos. Pasa como con nuestros hijos cuando disciplinamos. Cuando disciplinamos, ¿a quién le duele más? Pues a nosotros, padres. Nos duele más a nosotros. Me acuerdo mucho cuando tendría que castigar a mis hijos, a mis hijas. Después de disciplinarlos, quien lloraba más era yo. Yo era el que, después de que hablábamos, decíamos, no me gusta hacer esto, nos abrazábamos y quien lloraba era yo, quien más lloraba. Igual pasa con Dios. A Dios le duele cuando tiene que disciplinarnos. Pero la verdad, hermanos, cuando entra la disciplina de Dios es correcto para que usted y yo, usted necesita aceptarlo porque usted y yo quiere también entrar a la presencia de Dios de una manera como dice Hebreos, acérquese pues confiadamente. Cuando hay confianza usted puede acercarse con toda libertad, es lo que dice aquí, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A usted le da miedo acercarse a Dios? Está bien que le dé miedo cuando su corazón no es sincero. Pero cuando hay sinceridad, Dios trae paz, tranquilidad, salvación, perdón a nuestro corazón cuando hay sinceridad en nuestro corazón. Por eso dice aquí y nos invita el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Dice el versículo 17, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Esta pregunta se me hace muy interesante. Después de mencionar todo esto, necesitamos un verdadero arrepentimiento, porque arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Que las palabras de nuestro corazón sean sinceros, que no nada más digamos, perdóname, ya sabes, me esfuerzo, trato de hacer lo mejor que puedo. Creo que esas palabras no son suficientes, tiene que haber sinceridad, porque también el Evangelio de Mateo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en una versión más actual dice, vivan de tal modo que se vea que se han vuelto al Señor de una manera sincera, que se vea sinceramente que se han vuelto al Señor. Cuando nosotros entendemos todo este mensaje, dice aquí, ¿quién se levantará? ¿Quién peleará? Porque las consecuencias van a estar ahí siempre. Siempre habrá consecuencias. Pero ¿quién se va a levantar y decir, yo quiero cambiar esta situación? Yo voy a quitar esto que no sirve de mi vida. Yo voy a cambiar estas cosas que no están bien en mi ritmo de vida. Voy a cambiar esto que no agrada a Dios. Voy a cambiarlo. ¿Quién está dispuesto a levantarse? ¿Quién es el valiente? Y decir, yo voy a pelear, yo voy a luchar, yo voy a esforzarme porque quiero agradar al Señor, quiero obedecer a Dios, quiero vivir una vida más satisfactoria, más plena. Ojalá que cada uno de nosotros en esta hora, los que me están escuchando,
podamos tener esa buena iniciativa, con determinación, con decisión, pararnos y decir, yo voy a permitir que Dios cambie mi vida. Yo le voy a pedir a Dios que Él me muestre qué cosas debo cambiar, aún los que me son ocultos, dice el salmista, aún los pecados que a veces no me doy cuenta. Voy a pedirle a Dios que Él me muestre en qué forma debo cambiar. No quiero quedarme ahí, no quiero seguir viviendo consecuencias. Necesito hacer algo al respecto. Mi oración es que usted tome estas decisiones. Igual se levante, igual se anime y tome las decisiones correctas. Acuérdese, no se deje moldear por este mundo, no viva para sí mismo, no piense que Dios le va a bendecir en algo que usted se encuentra o que usted decide que Él no aprueba. Haga evidente su verdadero arrepentimiento, haga público su decisión de quitar lo que está estorbando en su relación con Él. Haga claro su decisión de luchar para cambiar su entorno. Hágalo claro. Que Dios añada bendición a su palabra. Permítame hacer una palabra de oración para que Dios toque su corazón y esta palabra puede llegar en lo muy secreto de su corazón. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias por las enseñanzas que encontramos. El pueblo de Israel es un reflejo de nuestra vida diaria, de lo que nosotros somos, hacemos y decidimos. Te ruego, Señor, que perdones toda desobediencia y descuido que podemos tener en muchas ocasiones. Muchas veces te damos la espalda, Señor, y eso sabemos que te entristece. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, a hacer los cambios que necesitamos hacer. Creo que necesitamos oír esto todo el tiempo para recordar, Señor, para tener presente que necesitamos permanecer en ti. Y es la única manera de poder levantarnos y lograr esos cambios que verdaderamente necesitamos. Gracias por esta oportunidad y por este tiempo que nos concedes a analizar tu palabra y estar en comunión íntima contigo. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Como ustedes han visto, hermanos, hemos enviado un video donde ustedes enviaron los versículos de Proverbios 3. En esta semana les enviaremos el siguiente video, que es el de cómo compartir el Evangelio usando 3-4 versículos. Gracias por hacer lo posible. Les quiero animar ahora a que escriban, dibujen, comenten un versículo que ha sido muy útil a sus vidas, que les ha ayudado a hacer cambios en sus vidas. Muéstranoslo a través de un video breve y será el video de la siguiente semana que subiremos para que todos sigamos animándonos unos a otros. Gracias por hacerlo posible.